Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una nueva clase de ¿sí? Bien, como habíamos visto en las clases anteriores, ¿sí? Habíamos estado trabajando con un poquito de todo lo que es la parte de archivo, de inicio, comenzamos a ver el tema de las fórmulas para trabajar, seguimos algunos conceptos básicos para tener en cuenta. Bien, yo acá tengo armadita una tabla. ¿Sí? Con esta tabla nosotros vamos a estar trabajando un poquito para el armado de lo que es la parte de gráficos. ¿Sí? En el momento que ustedes arman la tabla y completan con todos los datos, vamos a comenzar a hacer lo que es la parte de gráficos. Y de esta manera, ¿sí? Vamos a ir, ¿sí? Poco a poco teniendo en cuenta las configuraciones y los datos que tenemos que tener en cuenta para poder armar las tablas y los gráficos antiguos. Bien. Lo primero que vamos a tener en cuenta, sí, yo acá tengo el tema de los nombres de las personas con sus edades, sus sueldos básicos, y bueno, los sueldos que han tenido, los aumentos, sino que han tenido durante los diferentes años. ¿Sí? Bien, entonces tenemos una gran variedad de valores y de datos para poder trabajar. También tenemos algunas edades y obviamente tenemos los nombres. Bien, vamos a tener en cuenta esto al momento de armar las tablas porque nos va a permitir poder obtener un poquito más de información y cómo poder armar la tabla en sí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué datos o qué valores son los que nosotros vamos a querer graficar. Por ahora vamos a empezar con algo sencillo, ¿sí? Vamos a seleccionar los nombres de la persona, fíjense, yo seleccioné la primera columna, ¿sí? Tenemos dos opciones, o marcamos desde la palabra desde nombre o comenzamos solamente con los datos que tenemos, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, seleccionamos la columna de nombre, luego vamos a seleccionar la columna de sueldos básicos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Van a mantener apretado el control, van a mantener apretado y después van a hacer un clic y van a desplazar el mouse y seleccionar la otra columna, ¿sí? Entonces de esta manera ya tenemos seleccionadas dos columnas. Bien, vamos a ir a insertar. Vamos a encontrar que vamos a tener una amplia variedad para poder trabajar, pero por ahora nos vamos a dedicar a trabajar con lo que es la parte de gráficos, ¿sí? Bien, acá en gráficos para este tipo de datos que nosotros hemos seleccionado podemos utilizar todo tipo de gráficos, ¿sí? Vamos a tener acá los gráficos de columnas, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes opciones para poder graficar. Bien, luego vamos a encontrar los de barra, ¿sí? Que nos van a permitir graficar sin ningún problema. Luego vamos a tener, ¿sí? Tipo de gráficos que son de cotización, radiales. En este caso, fíjense que los valores que nosotros tenemos son muy básicos, lo cual no nos permite poder graficar todo. Luego vamos a tener los lineales, ¿sí? En este caso, fíjense que sí los vamos a poder graficar mejor. Bien. Los de área. En este caso, fíjense que esto nos marca así simplemente porque solamente tenemos un dato numérico seleccionado, ¿sí? Vamos a ir viendo la diferencia a poco. Bien. Tenemos combinados, en este caso solamente obviamente no nos sirve porque tenemos un dato solo seleccionado. El circular. ¿Sí? Y burbuja y dispersión. Bien. Estos son algunos gráficos con los cuales vamos a estar trabajando. Por ahora vamos a empezar con uno simple, que es el gráfico circular. Bien. Fíjense, automáticamente cada vez que yo seleccionaba me iba permitiendo ver qué tipo de gráficos íbamos a poder trabajar. En este caso, tenemos marcados los nombres, ¿sí? En todo lo que es la parte de leyenda. Vamos a tener marcado, ¿sí? Separado cada uno de los valores. Vamos a tener ya el título que nos va a considerar que es el sueldo básico. Sí, que es nuestro título de gráfico. Y una cosa que es importante que seleccionen es la etiqueta de datos. Esta etiqueta de datos, fíjense que yo cuando hago un clic sobre gráfico, me va a aparecer lo que se llama elementos de gráfico. Esto es muy importante, porque dependiendo del gráfico con el cual nosotros vamos a estar trabajando, van a ser los elementos que nos va a permitir el programa utilizar.
Si no les aparece este signo más, van a ver del lado superior izquierdo que dice agregar elementos de gráfico. Y acá vamos a poder utilizarlo. Si no les aparece esto, fíjense que puede ser que les aparezca la palabra o la opción diseños de gráfico. Y ahí nos va a aparecer los elementos, ¿sí? Fíjense que tengo seleccionado título de gráfico, etiqueta de datos y leyenda tal cual como tengo acá, solamente que en elementos de gráfico que me aparece de este lado son simplemente las opciones que tengo, ¿sí? para que aparezcan o no, y en cambio, desde acá yo voy a poder elegir dónde ubicarlo, ¿sí? Podemos, por ejemplo, encima del gráfico, superpuesto centrado, o que no aparezca el título. En cuanto a las etiquetas, también vamos a encontrar diferentes opciones, ¿sí? Cómo ubicarlas de diferentes maneras, ¿sí? Bien. Y las leyendas lo mismo, ¿sí? Que no aparezcan, que aparezcan a la derecha, arriba, a la izquierda o del lado inferior. Son diferentes formas para que puedan aparecer. Bien. Con respecto a esto, fíjense que cuando ustedes seleccionan la ubicación, que aparezcan todos los nombres, ¿sí? Por ejemplo, en este que aparece a la derecha, solamente nos marca hasta el nombre Joaquín. Pero los últimos 3 nombres no aparecen. Si lo ponemos al lado inferior o superior, ¿sí? Sí aparece. Entonces, en esos casos, si ustedes quieren que aparezca de izquierda o a la derecha, ¿sí? Vamos a seleccionar por ejemplo de izquierda, tienen que ampliar un poquito más el gráfico, ¿sí? Y de esa manera ya van a aparecer sin ningún problema. Bien, cuando nosotros tenemos armado un gráfico para poder desplazarlo como dice recién, van a buscar un espacio en blanco, ¿sí? De esta manera van a hacer un clic, van a mantener apretado y lo van a poder desplazar sin ningún problema. Desde las esquinas o de las líneas van a poder ir ampliándolo o disminuyendo el gráfico sin ningún problema. También nos va a aparecer la opción para disminuir un poquito el dibujo, ¿sí? Para que no nos ocupe tanto lugar a medida que lo vamos ampliando. Fíjense que depende de donde ustedes hagan clic, es donde lo van a poder ampliar, ¿sí? ¿Sí? Si yo selecciono ahí, voy a estar seleccionando la parte interna del gráfico, ¿sí? Por ejemplo, miren, ahí separé una, lo vuelvo a incluir, o no, puedo separar otra. Puedo seleccionar el gráfico y achicarlo un poco más o agrandarlo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el título, por ejemplo, lo puedo reubicar en diferentes maneras. Podemos ampliar el área para poder trabajarlo, ¿sí? No hay ningún problema para poder ampliarlo. Bien, así que van a tener diferentes opciones para poder ir trabajando con el gráfico en sí. Otra cosa para tener en cuenta, sí, ya vimos todo el tema de los elementos del gráfico, sí, como les explicaba, siempre tratamos de tener el tema de las etiquetas. Está bueno porque nos va a servir. Ya vamos a tener obviamente el dato alfabético, es decir, bueno, a ver, okay, los sueldos de cada persona, pero cuál es el valor que tienen estos sueldos. Entonces ahí lo vamos a poder incorporar dentro del gráfico. Si ven que aparece de esta manera, ¿sí? Podemos ir al inicio y entonces podemos remarcarlo en negro para que resalte más, o podemos aumentar, ¿sí? Fíjense, el tamaño, que yo estoy aumentando, de los valores, ¿sí? Sin ningún problema para que se destaquen aún más todavía. Y los que ven que quedan, por ejemplo, sobre los dibujos que no se leen, los pueden desplazar también sin ningún problema, ¿sí? O sea, nos permite poder trabajarlo completamente parte por parte o todo el general también sin problema. Y lo estoy viendo para que se puedan ver. Y sé que de esta manera sí podemos ver cada uno de los sueldos. Bien. Mientras nosotros trabajamos con el gráfico, siempre nos va a aparecer la opción de herramientas de gráfico, y acá en diseño vamos a encontrar todo lo que es con respecto, obviamente, al trabajo del diseño en sí del gráfico. Otra cosa para tener en cuenta es el tema de que cuando vamos a trabajar, con esto vamos a poder tener la posibilidad de cambiar, ¿sí? El estilo, ¿sí? O el del diseño con el cual nosotros estamos trabajando. Fíjense que va a ir variando, obviamente dependiendo de la selección que nosotros hagamos, ¿sí? Pero más allá de eso, también siempre nos va a aparecer la posibilidad de poder trabajar con diferentes formatos. Por ejemplo, más allá que le demos un estilo de diseño predeterminado, vamos a buscar uno acá, ¿no? Bien.
Aunque nosotros le demos un estilo predeterminado, también podemos elegir modificarle ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros hasta acá fuimos trabajando, le cambiamos los colores, ¿sí? Pero queremos ir modificando y cambiar el color. Acá donde tenemos este pincel, vamos a encontrar por un lado los estilos, tal cual como está acá arriba, ¿sí? Los mismos. Y tenemos la opción de color, que esta opción de color también lo vamos a encontrar acá, del lado izquierdo también en la parte superior, ¿sí? Al lado de diseños de gráficos. Bien, tengan en cuenta, como siempre les digo, va a depender del tipo de Excel con el cual ustedes estén trabajando, van a tener siempre algunas características similares, parecidas o iguales, ¿sí? Para poder trabajar. Pero siempre los contenidos van a tener similitudes. Vamos a encontrar diferentes opciones, ¿sí? Buscar una que no sea tan clarita. Bien. Fíjense que ahí, a medida que elegimos el color, también se nos modificó el tema de los diseños, ¿sí? Elegimos en blanco, elegimos un estilo un poco más simple. Bien, ahora que ya tenemos armado el tema del gráfico, decimos, bueno, ok, quedó perfecto, pero podemos darle un poco más de efectos a este gráfico si nosotros quisiéramos. ¿Cómo podemos hacer? Bien, entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es tener en cuenta, por ejemplo, este valor que está acá, ¿sí? Que, si no me equivoco, es el valor más alto que nosotros tenemos, este que está marcado en negro. Fíjense, yo marco con un solo clic, marqué todo el gráfico. Ahora marco por segunda vez y ya ahí tengo seleccionado este valor. Bien, si yo un clic derecho, me va a aparecer estas opciones, ¿sí? Y acá en estos casos vamos a trabajar, por ejemplo, con el relleno, lo voy a marcar, ¿sí? En un color un poco más oscuro, vamos a marcarlo en azul, y hasta podemos hacerle un contorno en blanco. Ahora, con respecto al relleno, fíjense que vamos a tener opciones. Obviamente los colores básicos que siempre aparecen, vamos a tener opciones de poder elegir más colores. Vamos a poder incorporar en esta parte del gráfico una imagen, armarlo en un formato de degradado. Vamos a poder incorporarle alguna textura, ¿sí? Fíjense. Y también en el tema de los contornos vamos a poder elegir obviamente un color, más colores de contornos, vamos a poder elegir el grosor del contorno y hasta vamos a poder elegir diferentes guiones o líneas para trabajar, ¿sí? Siempre vamos a encontrar diferentes opciones. Bien, entonces, lo mismo vamos a poder hacer con cada uno, ¿sí? De las partes o hasta con el fondo. Tengan en cuenta desde el momento de seleccionar que se seleccione solamente la parte del fondo, ¿sí? Para eso también tengan en cuenta lo que van seleccionando, que solamente quede este espacio. Bien, y acá lo mismo, vamos a poder elegir, si puede, también lo vamos a hacer sin relleno, puede ser algún degradado, vamos a poder utilizar una textura, ¿sí? Bien, entonces van a poder ir eligiendo diferentes opciones para poder trabajar. El soldo también le van a poder dar una configuración dentro de lo que es en la parte de fuentes, ¿sí? También sin ningún problema lo pueden ampliar, pueden trabajarlo con un color especial, pueden marcarlo con, por ejemplo, armarle un fondo, ¿sí? La van a encontrar siempre diferentes opciones para poder trabajar con respecto del gráfico. Bien. Esto es muy importante porque de esta manera ustedes van a poder ir configurándolos y armándolos con las diferentes opciones que van a encontrar, ¿sí? Bien, hasta acá pudimos armar un gráfico bastante simple, pero también vamos a encontrar la opción para poder armar gráficos un poquito más complejos, ¿sí? En este caso, esto lo vamos a desplazar un poco ahí para poder trabajar. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar varios datos? Por ejemplo, seleccionamos la columna de nombres y vamos a marcar julio, septiembre y noviembre. Bien,
Acá ya tenemos marcados una seguida obviamente alfabética para saber de quién corresponde cada sueldo y vamos a marcar 3 columnas, ¿sí? Julio, septiembre y noviembre para saber los sueldos. Y ahora sí vamos a poder utilizar otro tipo de gráficos, ¿sí? Entonces vamos a ir en insertar y vamos a ver los gráficos. Bien, siempre obviamente la idea es que puedan probar y realizar diferentes tipos de gráficos y en cada una las diferentes configuraciones, ¿sí? Entonces vamos a poder ir utilizando diferentes opciones, también para lo que es columnas, obviamente para lo que es la parte de barras como habíamos visto, ¿sí? Vamos a poder trabajar ya en este estilo que antes el tema no lo habíamos podido ver porque el tipo de gráfico con el cual nosotros estamos trabajando lo permitía, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes áreas, vamos a poder trabajar con este tipo de gráficos, que tienen, bueno, obviamente como tienen similitudes en cuanto a los valores, no se diferencian, acá se ve un poquito mejor, acá lo vamos a ver mucho mejor en la parte lineal, vamos a poder trabajar en lo que es la parte de áreas también, se ve mucho mejor, ¿sí? Gráficos combinados, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el circular no lo vamos a poder utilizar porque fíjense que nos aparece una sola opción de todas, ¿sí? Y estos también nos va a aparecer, pero bueno, queda un poquito más complejo igual que estos, ¿sí? Ya no nos permite dar tantos valores porque excede en cuanto a lo que es la utilización del gráfico. Bien, vamos a trabajar con uno combinado. Perfecto. Bien, acá tenemos un gráfico combinado, ¿sí? Con respecto a este gráfico, vamos a ver ciertas características. Por ejemplo, si vamos a ir armándolo, vamos a tener en cuenta lo mismo. Primero, elementos del gráfico. Y fíjense que acá han aumentado las opciones de elementos de gráfico. Es decir, que de esta manera nosotros podemos trabajar con muchísimos más elementos, ¿sí? Porque ya, primero que vamos a tener más datos con los cuales trabajar. Y aparte porque tenemos una combinación de dos tipos de gráficos, ¿sí? Bien. Entonces, obviamente como siempre, fíjense esto, yo quiero poner etiqueta de datos, pero ¿qué pasa? No se entiende nada, ¿sí? Ven que ilegible. Entonces, otra opción para poder trabajar es la tabla de datos, ¿sí? Fíjense que yo cuando marco la tabla de datos, ya vamos a encontrar los datos abajo, mucho mejor legible. Ahora, como acá, julio, septiembre y noviembre aparecen marcados, no es necesario que aparezca esta leyenda, por lo tanto la podemos usar. ¿Sí? Bien, ya nos va a dar mucho más espacio. Ahora, otra cosa que vamos a tener en cuenta, bueno, si queremos utilizar líneas de cuadrícula o no, ¿sí? Podemos utilizar el título del gráfico, si lo podemos utilizar o no, y los ejes también lo podemos utilizar o no, ¿sí? Fíjense que son opciones para poder tocar o poder elegir, no hay ningún problema. Bien, también tenemos el tema de agregarle un título a este eje, ¿sí? Que nosotros tenemos marcado acá, ya que vamos a poder ir cambiándolo sin problema. Por ahora, el eje lo vamos a dejar para guiarnos, ¿sí? No hay ningún problema. Así que por este lado está bien. Podemos elegir líneas de tendencia o no. Lo vamos a poder trabajar con líneas de cuadrícula también. Y son diferentes opciones que, dependiendo obviamente de cómo ustedes quieran armar el gráfico, lo vamos a poder utilizar. Bien. Estas que están acá son eliminadas. Perfecto. Bien. Listo, también, fíjense que nos van apareciendo opciones, las vamos a sacar, mientras tenemos los nombres acá, así que no era necesario que nos aparezcan. Fíjense cómo yo fui modificando el gráfico. Ahora sí nos queda bastante pequeño el gráfico, por lo cual vamos a tener que ampliarlo un poquitito más. ¿Sí? Bien, y ahí nos van a ir apareciendo los datos con los cuales nosotros trabajamos. No tengan miedo de ampliar los gráficos y que ocupen mucho lugar. Siempre recuerden que pueden trabajar muchísimo mejor de esta manera. ¿Sí? Creo que los gráficos, mientras mejor se entiendan y sean más legibles, mejor van a quedar. ¿Sí? Vamos a este título de gráfico, como no tenemos marcado nada, vamos a ponerle
sueldos, ¿sí? Bien. Entonces tenemos acá, obviamente, los nombres de cada uno de estos empleados, ¿sí? Sin ningún problema. Tenemos seleccionado cada uno de los meses, tenemos armado el gráfico, y ahora sí, cuando ya más o menos armamos la estructura y elegimos cada uno de los elementos que van a estar dentro del gráfico, podemos pasar a lo que es la parte del diseño. Y también vamos a tener, ¿sí? Como vimos anteriormente, estilos para poder trabajar, ¿sí? Van a poder trabajar con algunos colores. ¿Sí? Vamos a ir armándolo sin ningún problema. Vamos a trabajar con algún color que se destaque un poquito. Ahí, bueno, bien. Sí, ya tenemos armado entonces con los colores, tenemos armado con la parte nominal de noviembre, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder armar el gráfico. También dice, bueno, queremos armarlo un fondo perfecto, se le incorpora un hermoso fondo en degradado si ustedes quieren. Van a poder, por ejemplo, vamos a poder elegir más degradados. En este caso nos van a aparecer las opciones acá para poder trabajar. Van a poder elegir algún colorcito. Vamos a elegir algo que y vamos a comenzar con el tema de los degradados, incorporándolo, ¿sí? Sin ningún problema. Bueno, le damos este color de transparencia, y ahora vamos a incorporar algo. Bien, y acá van a poder elegir algunas opciones para poder trabajarlos sin ningún problema, y obviamente va a depender de cada uno y cómo quieren ir armando. Lo voy a bajar. Ahí, así se ve mucho mejor el gráfico. ¿Sí? Y acá tenemos armado el gráfico con algunos colores, algunos fondos, con un poquito de transparencia para que se vea de parte de la hoja. ¿Sí? Y van a poder ir trabajándolo sin ningún problema. Bueno, por ahora vimos, ¿sí? El armado de un gráfico simple, un gráfico un poquito más complejo, ¿sí? Para poder ir trabajando y haciendo cada uno de los ejercicios. Esto lleva práctica, mucha práctica, ¿sí? Y vamos a tener que ir teniendo en cuenta a medida que vamos armando cada uno de los gráficos. Mi consejo es que prueben ir armando los siguientes un poco de todo en general, ¿sí? Otra opción, y algo para tener en cuenta más que una opción, es que cuando ustedes trabajen, por ejemplo, para armar este tipo de gráficos, tengan en cuenta, por ejemplo, utilizar todos los nombres y los sueldos, pero no las edades, porque como son valores muy bajos comparados con los valores que aparecen de los sueldos, obviamente va a quedar muchísima diferencia y no van a ser muy legibles. Así que eso también tenganlo en cuenta al momento de elegir realizar un gráfico. Si utilizan determinados datos que más o menos sean concordantes con los otros datos que utilizan. O si, por ejemplo, utilizaron las edades y el sueldo básico, hay muchísima diferencia de por medio, ¿sí? Entonces, eso es más que nada para también tener en cuenta. Bien. Ya en la clase que viene vamos a ver qué sucede cuando tenemos gráficos y comienzan a haber errores o situaciones, cómo resolverlo. Eso lo vamos a ver ya directamente en la clase que viene. Por ahora les dejo los dos grafiquitos que fuimos trabajando de forma uno simple y el otro un poquito más compleja, y la clase que viene vamos a ver un poco más con respecto a estos gráficos. Así que les deseo buena semana para todos y nos estamos viendo.